¿Cómo será una vez que nazcamos en la familia de Dios? ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es el propósito de todo esto? En este artículo exploraremos algunas de las preguntas más asombrosas que la mente humana puede plantear. Las estimaciones actuales sin duda sitúan el tamaño del universo en más de 20.000 millones de años luz de diámetro. Eso es alrededor de 120.000 trillones de millas. Las estimaciones actuales sin duda también las subestiman. Sitúan el número de galaxias en el universo conocido en más de 100.000 millones. Dado que cada galaxia tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas, eso significa que el universo tiene más de 10.000 trillones de estrellas individuales o soles. ¿Por qué Dios diseñó un universo tan inmenso? ¿Y por qué Dios creó un número tan innumerable de estrellas? ¿Sin razón? ¿Por alguna razón? Por una razón increíble. Dios Padre y Jesucristo se están reproduciendo, están ampliando su familia. Dios están engendrando hijos reales, miembros literales de la familia de Dios. Ese es el propósito de la vida humana. Ese es el propósito de esta tierra. Y ese muy bien podría ser el propósito de todo el universo. Pero, ¿dónde en la Biblia dice eso? Ahora, reconocemos que no hay un solo lugar específico en la Biblia que establezca explícitamente que Dios creó todo el universo con el propósito de poblarlo con su creciente familia. Así que no podemos ser dogmáticos. Estamos viajando, al menos en parte, hacia el reino de la posibilidad. Pero no las posibilidades ociosas, fantasiosas y tontas, que son de hecho especulaciones, que desde tiempos inmemoriales han brotado en la mente de los hombres. Más bien estamos tratando con posibilidades basadas en principios bíblicos sólidos, de hecho, en versículos bíblicos específicos. Pero incluso esta base no nos da licencia para volvernos locos con la mitología y el misticismo. Debemos restringirnos meticulosamente a las reglas rigurosas de la sana lógica. Y quizás aún más importante, debemos contenernos con cautela bajo la sólida guía del sentido común. Pero, ¿cómo podríamos postular que Dios bien pudo haber creado el universo con el propósito de que finalmente se usará en el plan general de Dios para crear nuevos miembros de la familia de Dios? ¿Y cómo podríamos basar esta postulación en la Biblia, la lógica y el sentido común? En primer lugar, Dios no es autor de confusión, sino de orden. 1 Corintios 14, 33, 40. Todo lo que Él hace es con un propósito. Él creó el universo, Génesis 1.1, y sin duda lo usará. Dios nuestro Padre conoce cada estrella con su propio nombre individual. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Salmos 147.4. Piense lo que eso significa. Recuerda cuántas estrellas hay. Al final del libro de Apocalipsis leemos acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra de los que tanto se ha hablado, pero poco entendido. Apocalipsis 21 y 22. Hay solo la más breve cantidad de información. Dios abre nuestro apetito. Él despierta nuestra curiosidad, pero hay pocos indicios de que nos dé más información de la que necesitamos. No obstante, podemos aprender bastante sobre el plan general de Dios al examinar cuidadosamente ciertas escrituras. En el cielo nuevo y la tierra nueva, aquellos que han calificado y que para entonces habrán sido transformados en la clase de Dios, seguirán viviendo en esta tierra. Apocalipsis 21, del 1 al 2 y 24. Pero el hombre no estará para siempre limitado a la tierra. Tú, Dios, sometiste todas las cosas. Todas las cosas significa todas las cosas. En sujeción debajo de sus pies del hombre, porque en cuanto sujetó todas las cosas debajo de él, no dejó nada que no sea sujeto a él. ¿Qué son todas las cosas? Dios nos dice en Hebreos 1:10,
citando el Salmo 102:25. Los cielos son obra de tus manos. Los cielos, el universo entero, es todas las cosas, y todas las cosas eventualmente serán puestas bajo la sujeción y el control del hombre. El hombre está destinado a asistir a Dios en la administración de todo el universo. ¿Qué haremos nosotros, los santos, en lenguaje bíblico, con el universo? Como proyecto inicial, nosotros, bajo la autoridad directa y personal del Padre y de Cristo, por supuesto, restauraremos todas las cosas. Hechos 3:21. El universo entero a su arreglo ordenado originalmente creado. Una vez que el universo vuelva a tener forma física, la familia de Dios comenzará a implementar la siguiente etapa en el plan general del Padre. Lo que será, solo podemos sugerir. Dios no revela lo que aún no necesitamos saber. Sin embargo, podemos señalar ciertos conceptos que marcan el propósito predominante y el carácter fundamental del reino de Dios. La meta más grande que Dios puede establecer su voluntad para lograr es la reproducción de sí mismo, la creación de nuevos hijos en su familia de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Ese es el gran propósito que se está llevando a cabo aquí abajo. Ningún trabajo podría ser mayor. La generación de incluso un nuevo miembro en la familia de Dios supera infinitamente todo lo demás en todo este universo físico, todo multiplicado y elevado al cuadrado. Y posiblemente el Padre engendrará billones de nuevos miembros aquí en esta tierra. Y es muy posible que el Padre continúe engendrando nuevos hijos incluso después de que se haya completado su plan de 7,000 años para la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque al reproducirse a sí mismo, Dios el Padre y Jesucristo manifiestan la forma más elevada de amor espiritual: dar, compartir, preocupación por los demás. Crear nuevos seres del plano de Dios es el acto supremo del amor desinteresado y extrovertido. Palidece todo lo demás hasta la insignificancia en comparación. Dios nunca se convertirá en creador emérito. Aunque un número eternamente creciente de nuevos hijos en la familia de Dios es imposible de comprender para la mente humana limitada, tiene más sentido que cerrar permanentemente la familia de Dios a nuevos miembros al final del plan de 7,000 años. Una familia de Dios que crece eternamente tiene más sentido sin importar cuán grande se haya vuelto esa familia. Porque una vez que la familia de Dios dejara de crecer, sin importar cuántos billones de eones y septillones de hijos en el futuro, todavía quedaría una eternidad de tiempo para actividades de segunda categoría. Daría igual que existiera un Googleplex, el mayor número que tiene nombre, de universos, 10 a la décima a la cienava, y un Googleplex al poder de los Googleplex de los hijos. Eventualmente se terminaría y luego viene la eternidad, lo que parecía ser una eternidad de estancamiento, para siempre después. En consecuencia, podemos sugerir que la familia de Dios aumentará para siempre. Y eso es lo que Isaías 9:7 parece indicar. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Observe que este versículo no enfatiza que el gobierno de Dios no tendrá fin, como lo hacen otras escrituras. Por ejemplo, Daniel 2:44, Apocalipsis 11:15. Lo que sí se enfatiza es que el crecimiento del gobierno de Dios no tendrá fin. La palabra clave es aumento. La familia de Dios que crece para siempre en número, área, poder, responsabilidad, creatividad, felicidad, emoción, plenitud de vida, etc. ¿Es posible entonces que la enormidad de este universo sea para esto, territorio o lugar en crecimiento, para la expansión continua de la familia de Dios? ¿Qué sucede cuando el universo está completamente ocupado? Esta pregunta va mucho más allá de nuestra escasa comprensión actual porque todavía somos incapaces de comprenderla. Baste decir que el universo conocido puede ser infinito en tamaño. Algunos astrónomos postulan que el universo físico es infinito con el espacio en expansión y la existencia de materia continuamente. Si no, se puede hacer así.
u otros universos, lo que sea que eso signifique, pueden existir, o se puede crear, u otras dimensiones, o algo. No hay nada imposible para Dios. Mateo 17:20 y 19:26. Pero aquí está el punto. La pregunta es miope. Solo está mirando la realidad física. Dios y su familia son espirituales. Por lo tanto, toda la realidad física se mueve, intrascendente. Recuerde, toda la realidad física es temporal. 2 Corintios 4:18. La realidad física simplemente está modelada, según, y quizás incluso formada a partir de la realidad espiritual mucho más real. En consecuencia, es absurdo ponerle una camisa de fuerza al plan espiritual general de Dios con los confines y limitaciones de su propia creación física, tal como la comprenden nuestras mentes humanas finitas. Porque ahora vemos a través de un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como también soy conocido. 1 Corintios 13:12. Salmo 89, del 1 al 5, alude al plan interminable de Dios para aumentar su familia en todo el universo. Las misericordias del Eterno cantaré para siempre. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque he dicho, misericordia será edificada para siempre, tu fidelidad establecerás hasta los cielos. He hecho pacto con mis escogidos, he jurado a David, mi siervo, tu simiente afirmaré para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y los cielos alabarán tus maravillas, oh Señor, también tu fidelidad en la congregación de los santos. Tome nota especial de las siguientes palabras y frases. Para siempre y por todas las generaciones en el versículo 1. Edificados para siempre y en los mismos cielos en el versículo 2. Para siempre, edificar y por todas las generaciones en el versículo 4. Y los cielos y la congregación de los santos en el versículo 5. La congregación de los santos son aquellos seres humanos convertidos que habrán nacido en la familia de Dios. Observe el contexto en el que se menciona la congregación de los santos, la familia de Dios. Los cielos, el universo, edificando, creciendo continuamente y para siempre. Eternidad. Tenga en cuenta especialmente el concepto edificados para siempre en el versículo 2. La palabra traducida como edificados está en tiempo imperfecto, lo que significa una acción incompleta, o en otras palabras, un proceso continuo e interminable de edificación para siempre. Este bien podría ser el magnífico futuro de la familia de Dios. Ahora, lea de nuevo Isaías 9:7. ¿Cuál es la palabra clave usada para caracterizar el aumento sin fin del gobierno de Dios? Paz. Si el aumento de la familia de Dios continuara indefinidamente, ¿no se volvería la estructura organizativa difícil de manejar y engorrosa después de un tiempo? Si fuere así, todos vamos a estar en un montón de problemas. Pero esto nunca puede suceder. En primer lugar, todo hijo habrá demostrado ser absolutamente leal y obediente. En segundo lugar, y directamente interrelacionado, Dios ha diseñado una organización gubernamental clara y ordenada para su familia. El concepto básico es una pirámide. La autoridad siempre será de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como en muchos gobiernos humanos. Dios el Padre siempre estará en lo más alto, con Jesucristo directamente bajo él. Luego probablemente vendrán Abraham, Isaac y Jacob como un equipo ejecutivo general, seguidos por otros hombres santos de la antigüedad, en puestos administrativos específicos. Hay algunas indicaciones bíblicas de que Moisés podría estar involucrado en asuntos gubernamentales, José en economía, Elías tal vez en educación, David estará sobre Israel, Ezequiel 37:24, y los 12 apóstoles estarán cada uno sobre una de las tribus, Mateo 19:28. Quizás Daniel gobierne sobre los gentiles, con Pablo debajo de él. A medida que cada nueva generación de seres físicos sea transformada en seres dioses y entre en la familia de Dios, serán agregados a la base de la pirámide. Como resultado,
La base de la pirámide continúa ensanchándose progresivamente a medida que la familia de Dios crece progresivamente. De esta manera, todos tienen una posición asignada específicamente, y el gobierno de Dios puede expandirse de manera ordenada y bien estructurada, sin importar qué tan grande llegue a ser. Por favor, no lo malinterprete. La forma sistemática de gobierno de Dios no es como una academia militar súper estricta, donde la disciplina irracional es un fetiche, o una megacorporación obsesionada con la jerarquía donde las personas no son individuos. Dios no engendrará un hijo para convertirlo en un engranaje espiritual, en una monstruosa máquina espiritual. La familia de Dios es una familia, todos en ella, y eso significa que todos, sin importar cuán grande crezca la familia, tendrán una relación íntima y personal con Dios el Padre, Jesucristo, Abraham, Moisés, David, etc. De hecho, todos en la familia de Dios disfrutarán de una relación mucho más cercana con Dios el Padre que la que cualquier hijo humano disfruta hoy con su padre humano. Todos los innumerables miembros de la familia de Dios en constante crecimiento seguirán siendo siempre un grupo más unido que incluso la familia humana más pequeña y más unida. Eso suena imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19:26. Y la relación personal de Dios con todos sus hijos es quizás el bloque de construcción más fundamental de su reino eterno. Un punto muy básico. Debemos reconocer que incluso si la familia de Dios continuara expandiéndose a lo largo de un espacio infinito y una eternidad de tiempo, esta tierra, siempre seguirá siendo la sede del universo. Podemos suponer que habrá muchas sedes regionales repartidas por todo el universo. Pero esta tierra siempre seguirá siendo la sede maestra general de Dios, de la cual emanarán todas las decisiones y organizaciones gubernamentales. Porque esta tierra, nuestra tierra, es donde Dios el Padre, Dios mismo y Jesucristo residirán permanentemente. Apocalipsis 21:3 y 23. Una pregunta final. ¿Cómo sabemos que el plan de Dios para esta tierra es la primera vez que Él ha puesto su mano para reproducirse? De hecho, podemos estar seguros de que nuestro Dios es verdaderamente el Dios superior, sin otras personalidades en la familia de Dios por encima de Él. ¿Cómo sabemos que estamos, de hecho, literalmente en la planta baja de la eternidad, o más exactamente en la cúspide de la pirámide del infinito? Es sorprendentemente fácil deducir de la Biblia que nosotros los humanos en esta tierra seremos los primeros nuevos miembros de la familia de Dios y en consecuencia sus principales ejecutivos para siempre. 1. Colosenses 1:15, Romanos 8:29. Jesucristo es el primogénito entre toda criatura y entre muchos hermanos. 2. Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo excepto Cristo. 3. Apocalipsis 4. Ningún otro miembro de la familia de Dios excepto Jesucristo está alrededor del trono de Dios el Padre. 4. Génesis 1:1. Nuestro Dios creó los cielos, el universo entero, así como la tierra. 5. Apocalipsis 21 y 22. En los cielos nuevos y la tierra nueva solo se mencionan el Señor Dios Todopoderoso, es decir, Dios el Padre, y el Cordero, es decir, Jesucristo. Juntos, los 5 puntos, y hay otros, prueban bíblicamente que solo hay 2 miembros de la familia de Dios en la actualidad, y que nosotros, los humanos en esta tierra, tenemos el privilegio incomprensible de calificar para los puestos ejecutivos más altos en la familia de Dios bajo el Padre y Cristo, por la eternidad. Hay muchas otras escrituras que confirman el hecho de que a los seres humanos en esta tierra se les ha dado lo que equivale a una oportunidad inmensamente espectacular y asombrosa. Estamos destinados a ser los principales ejecutivos del universo por toda la eternidad. Para empezar a entender lo que esto significa, describimos la siguiente analogía muy aproximada. Todas las personas que alguna vez han vivido en la tierra están representadas como un pequeño guijarro en la parte superior de una pirámide muy grande. La pirámide representa a los futuros miembros de la familia de Dios. Increíblemente, este guijarro eventualmente, hacemos la suposición básica de que Dios utilizará al menos todo el universo visible
como se conoce actualmente, se sentará en la cima y gobernará una pirámide colosal de al menos el tamaño de la Tierra y posiblemente del tamaño de nuestro sistema solar, llegando a la órbita de Plutón. Recuerde, a medida que pase el tiempo, la familia, según las indicaciones bíblicas, debe crecer más y más, de modo que el pequeño guijarro, que representa a todos los habitantes físicos originales de la Tierra, gobernará sobre una pirámide creciente de tamaño increíble e inimaginable. Recuerde, la pirámide es la analogía, la realidad es la familia de Dios, donde todos y cada uno de los miembros conocen al Padre y al hermano mayor Jesucristo, mucho mejor de lo que cualquier niño humano conoce a su Padre y hermano mayor. La mente humana ni siquiera puede concebir y mucho menos verbalizar cuáles serán nuestras futuras responsabilidades. Y pensar en cómo discutimos por nada. ¿Cuántas galaxias y cuántos hijos estarán involucrados? El mayor número imaginable. Un Googleplex, a la potencia de Googleplex, a la potencia de Googleplex. Un número de veces de Googleplex sigue siendo esencialmente cero en comparación con el infinito. Y el infinito es exactamente lo que Dios nos está ofreciendo. Infinito por la eternidad. Salmo 82:6 y Juan 10:34. He dicho, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. ¿Puede algo ser más claro? Ustedes son dioses, llano y simple. Por supuesto, la gente ha interpretado esta declaración básica de 3 palabras, solo 2 palabras en hebreo, como han deseado y transformando el significado de ustedes son dioses en todo menos en lo que realmente dice. Aquí hay algunos ejemplos selectos. Ustedes son jueces justos, pueblo santo, seres divinos, ángeles, hombres investidos con una prerrogativa divina, representantes de Dios, príncipes celestiales, hijos del pacto, etc. Cualquier cosa menos lo que el texto realmente dice. Dice, vosotros sois dioses. Con esta apreciación circunspecta, la interpretación del Salmo depende del significado atribuido a la palabra Elohim. Edición A. Cohen, Londres, de Sonsino Press, 1960, página 270. Coincidimos de todo corazón. Simplemente considera esta misma palabra en el primer versículo de Génesis. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. ¿Cuál es la interpretación de Elohim aquí? ¿Por qué debería ser diferente en el Salmo 82? Ciertamente debe quedar claro cuando Elohim crea a la humanidad a semejanza de Elohim, Génesis 1:26, y luego le dice a su creación, tú eres Elohim. En el Nuevo Testamento, Jesucristo cita el Salmo 82:6 y corrobora su significado obvio. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, ¿dioses sois? Ahora observe la declaración que sigue inmediatamente en el versículo 35. La escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, Jesús afirma que el propósito de la vida humana es convertirse en Dios. Luego, rápidamente establece este punto fundamental para aquellos que pensaron que tal vez no escucharon del todo bien, que la escritura no se puede quebrantar. ¿Fue Cristo siempre el Hijo de Dios? Por Lawson C. Briggs. Hubo un tiempo en que Jesucristo no era el Hijo. Él existió, Él era Dios. Juan 1:1, primera de Juan 1, del 1 al 2. Pero aún no había sido engendrado como Hijo. Y el Espíritu preexistente, siendo llamado el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En ninguna parte de la Biblia se muestra al segundo miembro de la familia de Dios como el Hijo antes de su concepción física en el vientre de María. Ver Mateo 1 del 18 al 25. Pero Él era Dios. Verso 23. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿La Biblia nos dice claramente que el Hijo de Dios fue engendrado en un momento específico? Lo hace. Y esto se cita en Hebreos 1:5.
Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El relato más completo se encuentra en Salmo 2, del 7 al 9. Declararé el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Con vara de hierro los desmenuzarás como vasos de alfarero. El verso antes mencionado en Hebreos continúa, y además yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Fue citado de Salmo 89 del 26 al 27. Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. También lo haré mi primogénito, más alto que los reyes de la tierra.